Muy buenos días. No nos olvidemos siempre, bioseguridad. Así que dar gracias a Dios primeramente, porque después de un buen tiempo estoy nuevamente como mensajero, por gracias de Dios. Y también un momento muy especial porque este viernes pasado nuestra querida Bolivia celebró su aniversario, ¿no? 196 años. Así que Dios siga trabajando con Bolivia, con los bolivianos, y permita siempre que Bolivia sea gobernada por gente que teme a Dios sobre todas las cosas. Así que Dios bendiga a Bolivia en su día, que fue ayer, antes de ayer. Bien, vamos a entrar al pasaje de esta mañana y vamos a leer la palabra clave en el que se basa el mensaje de esta mañana. Apocalipsis, volviendo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Voy a orar. Padre bendito Señor, te damos muchísimas gracias por Jesús, quien vino a sufrir, a morir, derramar su preciosa sangre en la cruz por nuestros pecados. Señor, aquí tal como estoy, te pido que ocultes todas mis debilidades, todos mis pecados, Señor, detrás de la cruz de Jesús. Y me permita, Señor, ser mensajero de tu palabra. Te pido también que tu Espíritu Santo trabaje en todos los oidores de esta palabra, en todos los adoradores de esta mañana, Señor, los que están acá y los que están también en sus casas a través de esta transmisión, puedan ser tocados, guiados por tu Espíritu Santo a través del pasaje de hoy. Señor, guía este mensaje de principio a fin. Dejamos esta hora en tus manos. Te lo pido orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es: haz las primeras obras. En el mensaje anterior de Apocalipsis fuimos fortalecidos al ver la imagen gloriosa y poderosa de Jesús. La palabra de hoy es sobre el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Aquí el Señor la alaba por su arduo trabajo y sacrificio al servir su obra. Sin embargo, tenía una cosa contra ella: había dejado su primer amor. Sin embargo, nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué ellos habrían dejado su primer amor? ¿Cómo pueden ellos restaurar su primer amor y hacer las primeras obras? Oro a Dios que a través del mensaje de hoy podamos oír la voz del Señor y volver a las primeras obras. Amén. Primero, conozco tus obras. Versículo 1 al 3. Miremos el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias de Asia Menor. Y las 7 estrellas en su diestra son los 7 ángeles. Jesús edificó su iglesia en la tierra derramando su preciosa sangre y la dejó y subió al cielo. La iglesia es la novia del Señor. Por eso Jesús anhela que su iglesia sea pura y sin mancha como una novia. Jesús ama indeciblemente a su iglesia como un novio ama a su novia. En el aquí y ahora, nuestro Señor Jesús anda diligentemente en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, Él mismo guarda su iglesia, la protege y la conduce.
Aquí, a simple vista, nos pareciera que el mundo está siendo gobernado por los países potentes, como Estados Unidos, China, Rusia, etc. Pero en realidad, la iglesia es el foco, la iglesia es el centro, y el mundo turbulento es el trasfondo. El Señor Jesús es el conductor de la historia de toda la humanidad. El Señor conduce la historia por su iglesia y para su iglesia. Cuán privilegiado es ser miembro de esta iglesia de Jesucristo. La iglesia de Éfeso fue levantada a través del tercer viaje misionero de Pablo. Ahora, ¿cómo era la ciudad de Éfeso? Aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era mucho más grande. Ahí estaba la sede de los tribunales y el gobierno proconsular. Éfeso tenía un gran puerto marítimo, comercial y de transporte, con salida al mar Egeo y a todo el Mediterráneo. Era realmente una ciudad bastante rica, pero espiritualmente era una ciudad muy corrompida. Éfeso estaba saturado por la hechicería, las adivinanzas y la magia. También en Éfeso había un gigante templo donde adoraban a la diosa llamada Diana. Su longitud de este templo era de 132 metros de ancho, 66 metros de altura y 18. Actualmente es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En este templo se realizaban actos sexuales como parte de los ritos religiosos a esa diosa. También en Éfeso había muchos inmigrantes judíos que perseguían la obra del evangelio del apóstol Pablo. En pocas palabras, Éfeso era una ciudad muy difícil para la evangelización. Ahora, en cuanto a la iglesia de Éfeso, esta fue establecida por el apóstol Pablo. Él sirvió el estudio bíblico allí por más de 2 años en la casa de uno llamado Tirano. Pablo sirvió la palabra con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas. Los cristianos de Éfeso estaban bien fundamentados en la palabra de Dios que Pablo había servido, pero corrían peligro de la influencia de las falsas doctrinas. Es por eso que Pablo encargó a los líderes de la iglesia estar muy atentos diciendo: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. También algunos estudiosos creen que desde ese entonces habían transcurrido unos 30 años cuando Juan recibió el mensaje del Señor para la iglesia de Éfeso. ¿Cómo habría evolucionado la iglesia a lo largo de esos 30 años? El pasaje de hoy revela que la iglesia de Éfeso tenía puntos muy elogiables, pero también puntos de reprensión. Miremos los versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! Realmente los cristianos de Éfeso eran unos tipazos. A pesar del ambiente provocativo de la ciudad, Jesús reconoce las muchas obras de los creyentes de esta iglesia. Pues se ve que trabajaban en la obra del Señor muy arduamente, muy sacrificadamente. El trabajo duro y la perseverancia
caracterizaron su fe de ellos. Eran muy diferentes de algunos cristianos de hoy en día, que a veces hablamos y hablamos, pero no actuamos. Realmente no debió ser fácil para los creyentes de Éfeso vivir por fe en medio de una cultura de adoración a ídolos, diversión y placeres del mundo. Habría sido una minoría en esa gran ciudad que vivía una vida santa entre personas que amaban los placeres del mundo. Debieron haber sido también perseguidos y señalados por no seguir la tendencia de su sociedad. Pero con paciencia, perseverancia, soportarían dificultades en el nombre de Jesús. Pues Jesús elogió su paciencia 2 veces. Se habrían cansado, pero no desmayaron. Además, no toleraron a las personas malvadas. Probaron con valentía a los que decían ser apóstoles, pero eran falsos. Sin duda, habrían estudiado la palabra de Dios muy diligentemente para tener ese discernimiento espiritual en su iglesia. Aquí mencionan a los falsos maestros. Miremos el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas decían que el ser humano consiste en alma y carne. Dicen que el alma es buena y pura y la carne es mala y pecaminosa. Cuando aceptamos a Jesús, nuestra alma se limpia por la sangre de Jesucristo. Pero vivimos en la carne muy susceptible al pecado. Pero la carne no afecta al alma una vez que es limpiada por la sangre de Jesús. Por eso, por más que caemos en pecado, nuestra alma no es afectada. Este pensamiento se difundió en la iglesia y provocó la libertad de la carne. Ya pueden imaginarse lo que los hermanitos comenzaron a hacer. Hoy en día, en las iglesias también entró el pensamiento de los nicolaítas. Muchos jóvenes justifican sus pecados diciendo, yo quiero, pero no puedo ir en contra del mundo, porque la carne es débil. Y el Señor es misericordioso, nos perdona. Influenciado también bajo este pensamiento. Hoy en día se han infiltrado muchas ideas antibíblicos, como el materialismo, también el relativismo, el humanismo, etc. Y muchas iglesias no tienen la fuerza para confrontarlas, solo conviven con ellas. Pero los cristianos de Éfeso tenían un amor ferviente a la verdad evangélica. Ellos no soportaban las falsas doctrinas antibíblicas y las aborrecían. Jesús también aborrecía todas esas prácticas. Aquí aborrecer es una palabra fuerte, pero Jesús elogió a los efesios por aborrecer las prácticas de los nicolaítas. Este proceso de confrontar, este proceso de tocar el problema de pecado y luchar con la oveja o con cualquier miembro de la iglesia no es fácil. No es fácil. Por esto desgasta, puede cansar, trae dolor de cabeza. Pero Jesús elogió esto en los Efesios. Hubo un tiempo que enfrente a nuestra iglesia
se abrió una licorería de tragos. Y para promocionarlo pusieron un musicón, música fuerte que retumbaba en toda la calle, mucho más acá, porque es casi al frente. Dicen los hermanos que no era fácil orar o meditar, concentrarse en la palabra, porque terminaba uno con la música. En eso, un pastor se armó de valor del Espíritu Santo y fue y habló para que no hiciesen así y se respetara. Pues se escuchaba mucho, retumbaba la música aquí en nuestra iglesia y en toda la calle. Pero él tomó la iniciativa e hizo así, es decir, confrontó. No dejó que esto continuase porque de alguna manera obstruía la lucha de los hermanos, la obra de Dios. Eso también nos puede suceder con nuestras ovejas o con algún hermano. Nos cuesta tocar su problema de pecado. Eso que no lo deja crecer por no quedar mal con ellos. Y muchas veces consentimos su pecado sin luchar, consentimos su pecado sin intervenir, impidiendo así su crecimiento espiritual, impidiendo así la bendición de Dios sobre su vida. Aquí, hermano, podemos aprender que para superar la tentación de engancharnos con el mundo, debemos tener la firme determinación de resistir y no desmayar. Debemos aborrecer las prácticas de este mundo corrompido y no comprometernos con ello. Tenemos que aborrecer lo que aborrece nuestro Señor Jesús. Amén. Segunda parte. Haz las primeras obras. Versículo 4 al 7. Ahora miremos el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aparentemente la iglesia de Éfeso era una iglesia perfecta, muy trabajadora, muy entregada. Ellos no consentían la maldad, no se enganchaban en las maldades de las falsas doctrinas. Sin embargo, aquí el Señor les dice, has dejado tu primer amor. Aquí nos sorprende que a pesar de que ellos habían trabajado arduamente por amor al nombre de Jesucristo, ellos habían dejado su primer amor. Entonces, ¿qué es el primer amor? Algunos pueden pensar que el primer amor es en términos del tiempo, cuando uno recién conoció a Jesucristo. Pero en la totalidad de Apocalipsis, el primer amor al Señor es el amor puro. El amor puro. Según Apocalipsis, los cristianos son comparados con la novia y Jesucristo es el novio. Lo más importante para la novia es su pureza. Eso es lo más importante. Por eso, también más adelante, el Señor dice a la iglesia que quitaría el candelero de su lugar si no se arrepienten. Por eso, volver al primer amor es volver a ese estado donde Jesús es suficiente, es nuestro todo. No necesitamos nada más, solo a Jesús. Ya sea en salud o enfermedad, riqueza, pobreza, vida o muerte, Jesús lo es todo, es nuestro único amor. Según Hechos capítulos 19 y 20, los hermanos de Éfeso amaban la palabra de Dios, así como un bebé busca ansiosamente la leche de su madre.
No puede vivir sin ella. El amar la palabra de Dios es sinónimo de amar a Dios mismo. Escuchemos esto, amar la palabra de Dios es sinónimo de amar a Dios mismo. Así que cuando no amamos ese tiempo personal tempranito con el pan diario, ya sabemos a quién no amamos. Así se levantaron muchos maestros bíblicos, los cuales salieron a predicar a otras ciudades hasta que el evangelio llegó a toda Asia. También ellos guardaban mucho el amor de unos con otros. Por ejemplo, cuando ellos se despedían del pastor Pablo, del apóstol Pablo, su pastor, todos estaban muy dolidos. Lloraron mucho en su despedida. Lo besaron a Pablo y lo acompañaron hasta su avión. No a su avión, ¿no? Hasta su barco. Despidiéndolo, llenándolo de besos. Este amor fraternal inundaba la iglesia y se amaban como una familia en Cristo. Pero transcurrido ya 30 años, sin darse cuenta, dejaron ese amor ferviente a Dios y ese amor ferviente a su prójimo. Entonces, ¿por qué ellos habrían dejado sus primeras obras? No sabemos exactamente, pero una cosa es muy evidente. Ellos tenían algo en su corazón que robó su amor a Jesús. Ellos tenían algo en el corazón que ya no les permitía amar a Jesús como antes. Esto es como una mujer que amaba a su esposo, pero de repente se enamora de otro hombre. Ahora, aunque ella quiera amar a su esposo como antes, no puede, va a tener problemas, porque su amante robó su corazón. Es lo mismo. ¿Quién era ese amante que robó el amor de ellos hacia Dios? No podemos identificarlos exactamente, pero su amante podemos decir que era el mundo y las cosas que estaban en el mundo. Cuando leemos 1 Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Viviendo en el mundo turbulento, los cristianos de Éfeso fueron atacados por muchos afanes de sus vidas. El engaño de las riquezas, las codicias de las cosas del mundo invadieron sus corazones y sin darse cuenta ellos ahogaron su primer amor, Jesús. Pero ellos trabajaron arduamente por amor del nombre de Jesús y pelearon contra los falsos apóstoles para defender la fe evangélica. El hecho de hacer muchas obras en medio de muchos afanes de la vida haría crecer su autojusticia en ellos, en su corazón. Ellos debieron estar muy felices cuando aceptaron por primera vez a Jesús como su Salvador personal. Estarían dispuestos a sacrificarse para mostrar su amor por Cristo. Cristo lo era todo para ellos. Pero con el tiempo ya no amaban solo a Jesús con todo su corazón como lo habían hecho al principio. Su amor por Cristo se contaminó y se enfrió. Al principio ellos tenían ese amor viendo a los nicolaítas como ovejas. Pero peleando por la verdad, perdieron el amor. Aquí, hermano,
tenemos que tener amor y abrazar y conllevar a nuestro prójimo. Así como Jesús amó a Judas hasta el último momento de su vida. Quizás por eso muchas veces no nos animamos a hacer seguimiento pastoral a nuestras ovejas. Sin darnos cuenta, se seca ese amor en nuestro corazón y nos hacemos fríos. Y solo tenemos ojos condenadores para nuestro prójimo, para nuestra oveja. Tenemos que pelear contra sus actitudes pecaminosas, pero también tenemos que abrazarlos con el amor de Dios como una alma perdida. Sirviendo una oveja por muchos años, en medio de muchos afanes y problemas, hasta el punto de compartirle mi trabajo, esperaba que crezca y se levante como pastor independiente. Sin embargo, después de años de servicio, se marchó como si nada, pensando que el servicio es algo normal que tenía que hacerle a él porque soy pastor. La ingratitud lo tomaba como algo muy normal. Al comienzo yo lo amaba a él con un corazón pastoral, pero con el tiempo eso fue cambiando y luego decía, lo serví con todo. ¿Qué más podía hacer? Lo hice todo. Entonces mi autojusticia creció en mí. Y mi amor por esa oveja ingrata se enfrió. Entonces, si mi amor por la oveja se enfrió, es señal que mi amor por Dios se enfrió también. Eso me marcó también con las futuras ovejas. Aunque salía a pescar, en el fondo pensaba que todo o todas las ovejas harían lo mismo. Así que tenía una actitud muy relativa en levantar ovejas, fruto de pesca, fruto de estudio bíblico. Viviendo en este mundo, incluso trabajando arduamente para el Señor, de alguna manera nuestro amor se enfría. Si examinamos nuestro corazón cada día, encontraremos que no está puro. Ahora, lo más importante no es la magnitud de la obra de Dios que podamos hacer, sino la pureza del corazón con que lo hacemos. Aunque no podamos hacer muchas cosas para Dios, debemos reconocer delante de Él: sí, Señor, no puedo hacer muchas cosas, pero tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. A esto llamamos nuestro primer amor, cuando Jesús es realmente todo para nosotros. Ahora, ¿cómo la iglesia podría restaurar su primer amor? Miremos el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí lo importante es recordar, arrepentirnos y hacer las primeras obras. Recordar, arrepentirnos y hacer las primeras obras. La diferencia entre dejar y perder es importante. Algo se puede perder por accidente, pero dejarlo ya es un acto intencional, es un acto voluntario. Pero cuando dejamos algo, sabemos dónde encontrarlo. Así también es nuestro primer amor, que es el Señor. Meditando en estos versículos y en Apocalipsis en sí, podemos pensar que es un libro para tener miedo. Que el Señor es un Señor castigador, juez, que no te perdona una.
Pero si leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Detrás de toda reprensión, de toda advertencia o de todo reclamo de Dios está su amor por nosotros. No es otra cosa sino porque Él nos ama. Quiere que nos arrepintamos y hagamos las primeras obras. La iglesia tenía que recordar de qué manera miserable su vida era sin Cristo. Tenían que recordar que estaban camino a la condenación eterna sin el Señor. Pero el Señor intervino en cada uno de ellos y les dio la salvación, les dio la promesa de la vida eterna. Ya no estaban bajo la potestad del pecado y de la muerte, sino que eran libres en Jesús. Eso tenían que recordar y arrepentirse. Así, admitiendo su pecado, apartarse de sus caminos pecaminosos y caminar con Cristo. Aquí, quitar su candelero de su lugar significa que serán quitados de la presencia de Dios y serán alejados del amor y cuidado de Jesús. También que la iglesia desaparecerá. Y eso no es poca cosa. El Señor les dijo: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El parámetro de Jesús es el primer amor a Él. Por eso no importa cuántos años de vida cristiana tengamos, lo más importante para nuestro Señor Jesús es que guardemos nuestro primer amor hacia Él. Nuestra iglesia VF se parece a la iglesia de Éfeso. Hacemos estudios bíblicos de uno a uno. Criticamos las doctrinas antibíblicas. Meditamos profundamente en la palabra de Dios, etcétera, etcétera. En esto tenemos que oír la exhortación del Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Ahora, ¿qué hace el Señor a los que se arrepienten? Miremos el versículo 7b. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí, el que venciere significa el que se arrepienta de su amor al mundo y vuelve al primer amor de Jesús. El Señor anhela que volvamos a su primer amor y comamos del árbol de la vida que está en medio del huerto del paraíso de Dios. Meditando en este pasaje, podía también recordar cuando estaba en el tiempo más crítico de la enfermedad del COVID, en mayo, junio de este año. Cuando no podía respirar, estaba con fiebre, dolor, malestar, no me pasaba hasta que tuvieron que internarme. Porque según si me quedaba en casa, no aguantaría. Pero desde el ingreso al hospital hubo muchos problemas por la mucha demanda de pacientes en ese mes. Pues se me ocurrió enfermarme en el mes de mayor índice de enfermos y muertes del año. Mi situación se agravó, pues me atacaba la tos y ya no podía respirar bien. Me desesperaba más al no haber en el hospital los famosos tanques de oxígeno para mí. Nunca pensé que Dios me permitiría enfrentar esta situación tan grave como este virus, pues solo lo había mirado por tele. Y luego me preguntaba, estando en esa situación, ¿por qué así? ¿Por qué así tan feo, tan grave? Y la cosa se complicaba, pues, como saben, toda mi familia se contagió
donde mi esposa también tuvo que ser hospitalizada. Solo mis hijos seguían el tratamiento de la misma enfermedad, pero en casa. Sumado a esto, Josué, mi hijo que padece autismo, retraso psicomotor y escoliosis, no quería comer nada por varios días al no vernos en casa. Al ver todas estas situaciones y yo en la cama sin poder hacer nada o en el hospital, parecía una pesadilla. Y pedí a Dios su ayuda en mi corazón, porque ni hablar bien ya podía. Pero no había respuestas. Y por el contrario, todo se empeoraba. Mi situación, el de mi esposa, que también estaba internada con enfermedades de base, y mis hijos solos en casa. Y no podía sentir la presencia de Dios en toda esta situación. Más aún al ver paso a paso y directamente morir gente de a mi lado, también del frente de mi camilla, y que luego simplemente lo embolsaban y se lo llevaban fuera para habilitar la camilla para otro que estaba esperando afuera o para tantos que esperaban afuera. Al ver muy cerca la muerte pensé que cualquier momento me tocaba. Estaba al frente, al ladito y podría ser el siguiente. Y sentí mucho temor. Pues comencé a meditar en mi vida realmente y mi realidad delante de Dios. Y solo me salían mis faltas y pecados ante Dios Santo. ¿De qué manera me había quejado yo dentro de mí por ser mensajero en su iglesia? Ya que lo sentía muy pesado porque requiere mucho tiempo, sacrificio y estrés. Sentía que Dios me está quitando mi tiempo, mucho tiempo de mi tiempo personal, mío, de mí. También se me vino mi actitud ante unas ovejas, que después de un tiempo ellas habían vuelto de alguna manera, pero yo ya no quise volver a estudiar la Biblia con ellos, porque antes las había servido mucho tiempo, años, y me pagaron mal, decía. Así que solo les enviaba el link para el culto, suficiente. Pero eso salió también en mí. También salió de mi interior la falta de perdón en mi corazón hacia ciertas personas, que a veces uno siempre tiene eso en el corazón, no perdona. Luego pensaba que si muero, ¿cuántas mañanas desperdicié de estar con Dios por no acudir a su palabra del pan diario y por no acudir a esa oración personal? ¿Cuántas mañanas le dije no a Dios? Me decía. Entonces, meditando y pensando en todas estas situaciones, me dolió mucho mi corazón por esa actitud mía. Es verdad, era cristiano, pastor, mensajero dominical, pero recién podía entender por qué Dios me permitió llegar hasta esa situación de enfermedad tan extrema. Era como si el Señor me dijera, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Me di cuenta de qué manera ese primer amor se mezcló con los afanes del mundo, de mi vida. Y aunque servía a Dios más aún como su mensajero, lo hacía con una actitud pesada y quejosa. Ya no era Jesús el todo para mí, ya no era mi primer amor, había siempre algo más. Entonces, con muchas lágrimas, me arrepentí ahí mismo en la camilla del hospital y me di cuenta por qué me permitió todas estas situaciones y que mi Señor estuvo todo el tiempo conmigo, aunque yo no lo sentía, y que su esperanza con mi vida era aún grande a pesar de todas mis infidelidades. Recién toda esta situación tenía sentido. Entonces podía dar muchas gracias a Dios por permitirnos todo este proceso de enfermedad, a toda mi familia, a mí, porque nos ayudó a ver, o me ayudó a ver mi realidad espiritual y también su dirección nuevamente en mi vida. Ya no me importaba la enfermedad en sí, ni el temor a la muerte, pues sentí que Dios estaba conmigo y con toda mi familia. Incluso
en este proceso difícil, Dios trabajó también muy personalmente en la vida de mi esposa y de mis hijos. Tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda y arrepiéntete y haz las primeras obras. Doy gracias a Dios por todo este proceso que me ayuda a ver mis pecados y volver a mi primer amor y tener la dirección de hacer nuevamente las primeras obras. Oro a Dios me ayude a volver a hacer las primeras obras sirviendo su palabra, lleno de gracia y de amor con mi vida, no solo como mensajero, sino también como pastor de sus ovejas, de manera que su esperanza se cumpla totalmente con mi vida. Amén. Concluyendo, en el pasaje de hoy aprendimos de Jesús que alabó a los creyentes de Éfeso por sus buenas obras, su arduo trabajo, paciencia y discernimiento espiritual. Pero él tenía una cosa contra ellos: habían dejado su primer amor. Jesús los ayudó a recordar, a arrepentirse y volver a sus primeras obras. Oro a Dios que nos ayude a recordar la gracia y el amor de nuestro Señor Jesús. Que Dios nos ayude a arrepentirnos y a hacer las primeras obras por amor al Señor. Amén. Para culminar, voy a leer la palabra clave y voy a orar. Apocalipsis 2, versículo 5. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu palabra de Apocalipsis. Muchas veces podemos pensar que es un libro difícil de condenación, de juicios, pero Señor, aprendemos tu gran amor, tu gran esperanza, tu misericordia, Padre, a través de tocarnos ese problema de pecado que tenemos, ese problema en nuestro corazón de haber dejado a nuestro primer amor por cosas del mundo, de haber permitido, Señor, que otra cosa interfiera en nuestro corazón, en nuestro primer amor que es Jesús. Ayúdanos, Señor, a recuperar, a volver, recordando tu gracia, arrepintiéndonos, Señor, y poder volver a hacer las primeras obras. Padre del cielo, oramos para que nos ayude a recordar la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a arrepentirnos y a hacer las primeras obras por amor a ti, Señor. Te lo pedimos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos ponemos